Bueno, la verdad que yo no quisiera ser de la partida en el escenario de este video. Yo quisiera ser un observador, quisiera ser uno que está ahí en la vereda de enfrente, así mirando los acontecimientos. Pero me involucro porque es parte de nuestros intereses históricos. Y claro, uno cuando se refiere a los intereses históricos se pregunta, bueno, ¿qué pito toca este tipo? Y claro, hay que hacer una remembranza del pasado. Ya somos muy pocos, escasos, no sé cuántos habrá, pero somos los últimos que quedan vivos de aquellos que compartieron las horas amargas del exilio de Perón. O sea, Perón fue un universo, un político de fuste, un militar brillante, un hombre inteligentísimo, transformador de la historia de nuestra patria, el hombre más combatido, el hombre más admirado, donde temblaban multitudes de millones de personas clamando su figura y agradeciendo su trabajo. O sea, como dije antes, un universo. Y por lo tanto, un hombre de una importancia y una jerarquía extraordinaria dentro de los límites que establece la historia en los países, en los pueblos, en las comunidades. Y claro, el hecho de haber tenido el privilegio de, en el momento más amargo de la vida de ese personaje tan extraordinariamente importante, uno haber sido compañero de esa desventura, y marca una etapa de curiosidad, sino de admiración. Porque el Perón del balcón de la Casa de Gobierno, el Perón de las grandes multitudes, el Perón de las grandes transformaciones, el que trajo la justicia social a un país, el que instaló la independencia económica y que estableció la soberanía política de una nación que era una colonia, tiene una trayectoria y una importancia extraordinaria. Y solamente con esa obra es suficiente para consolidar una figura histórica. Pero cuando esa figura histórica de esa dimensión que marca un hito indiscutido en la historia tiene un revés, una adversidad impuesta por los acontecimientos que había desatado. Perón había desatado todo un contexto a nivel mundial, porque significaba la rebelión de los dormidos, de los marginados sociales, significaba la rebelión de las mayorías silenciosas, de las democracias populares, de lo que hoy le llaman populismo, del pueblo. Entonces, la jerarquía de ese personaje ya de por sí tenía un lugar en la historia. Pero la desventura de ese hombre, que por todo lo que había hecho fue obligado a salir del gobierno democrático, elegido por la gran mayoría, a punta de cañonazos, y comenzó una trayectoria de exilio que lo llevó a peregrinar por varios países del mundo. En esa instancia, que es una instancia desconocida prácticamente, o sea, a pesar de ser el personaje que es, el exilio de Perón, el exilio de esa amargura, de esa soledad, muy poco lo conocen. O sea, muy poco han sido protagonistas porque que lo hayan vivido, que hayan convivido con él en esos momentos de amargura. O sea, sí, hubo algunos, yo conocí varios, pero no fueron tantos. No fueron tantos, o por lo menos en los tiempos que yo estoy tratando de referirme, que son los tiempos desde 1955, septiembre de 1975, hasta febrero de 1958. Esa intimidad que rodeaba a este personaje extraordinario en ese exilio de Panamá, Venezuela y Santo Domingo
ya no quedan vivos, ya no queda gente viva que sea testigo presencial y participante, compañero de esa amargura. Entonces, uno retrotrayéndose en el tiempo, teniendo el privilegio de haber sobrevivido a esa época, y guardando tantos conocimientos de esa intimidad de dolor, de frustración, de lucha, porque era un hombre que nunca dejó la lucha, y la tristeza del ser humano, la tristeza de haber sido despojado de todo ese privilegio y de todo ese gran poder y estar en lugares ausentes, en soledad, o sea, iniciando una lucha pasiva, una lucha inteligente. El hombre que con su máquina de escribir montó un poder de resistencia frente al poder de las dictaduras impuestas por el imperio, o sea, dictaduras violentas, dictaduras que sumieron en la cárcel, en la muerte, en la ruina social, política y económica a un país donde fue despojado de todo. Nosotros nos despojaron de todo y fueron a parar miles y miles a cárcel y miles quedaron muertos en el camino. Entonces hay mucha historia detrás de esos años, esos primeros años de soledad, del exilio de Perón. Uno, como te dije al principio, no quisiera ser protagonista porque ha tenido nomás la fortuna de sobrevivir en el tiempo. O sea, haber sido compañero en muchas de esas horas, muchos días, muchos meses, de ese hombre que en soledad luchaba con una máquina de escribir, que escribiera 40.000 cartas, que montara la resistencia en el exilio para imponerse esa dictadura violenta, y que uno haya tenido el privilegio, hay testimonio, hay documentos, no es que uno puede decir, no, yo me enorgullezco y que no pueda ser comprobable, sino nosotros tenemos, digo nosotros porque somos ustedes, yo soy ustedes, tenemos el privilegio de poder demostrar que participamos intensamente. Incluso hay un libro escrito donde se explica los detalles, la minucia de esa vida cotidiana en la cocina, de esa vida cotidiana de compartir la frustración, las pocas alegrías que había, o sea, compartir el sentimiento, ver la emoción de ese hombre que le corrían lágrimas por la cara cuando escuchaba la canción, cuando escuchaba la marcha peronista, o que cuando lo abrazaba a uno y le decía hijo, uno se sentía con una sensación extraña, como poseído por una fuerza superior. Cuando uno compartió tantas confidencias, tantas cosas grandes y pequeñas, tantos recuerdos históricos, tantas narrativas, tantos recuerdos de sus acciones, tantas historias verdaderas de hechos trascendentes de la historia argentina, que hoy explotan una cantidad de gente advenediza que no tuvo nada que ver con esa lucha, ni con esos tiempos, y que incluso ni siquiera tuvo la dicha de haber conocido al hombre. Nosotros, o sea, el susodicho, que tuvo esa fortuna, siente tristeza, pero no porque eso le vaya a dar a uno, le vaya a cambiar el destino, le vaya a dar protagonismo. Si hubo algún protagonismo de mi modesta presencia, fue en aquellos tiempos, por el arrojo de ir hacia él, por el arrojo de vencer todos los obstáculos, por haber puesto en riesgo todo lo poco que como muchacho de pueblo tenía para ir en pos de el encuentro con ese hombre en desgracia,
que no sabía si en el ostracismo iba, porque como se contaban, se narraban historias de cosas, acontecimientos fabulosos, todo el mundo creía que Perón en el exilio había llevado millones de dólares, y yo lo encuentro en una modesta vivienda, me encuentro con él en Panamá, en un departamento mucho más chico que este, y viviendo en el ostracismo contando las monedas, o sea, en pobreza. Lo encuentro yo pobre a Perón. He venido con lo opuesto, dice, estoy con lo opuesto, bien, no tengo ni ropa, me dijo. Entonces, todas esas cosas y mil cosas más que uno tuvo la fortuna de compartir en esas horas amargas. Olvidemos después porque después recompuso, él cuando salió de América y fue a España, recompuso un círculo que yo no tuve la fortuna de participar. Sí lo visité 3 veces en España, pero ya en la distancia. Pero yo compartí esos tres años de la mayor amargura, del mayor sentimiento de frustración y de dolor de ese hombre entristecido que estaba en ese exilio con unas limitaciones inconcebibles. Bueno, todo eso, como les dije al principio, yo tengo el recuerdo sagrado de tantas cosas. Y lo que me llama la atención, y por eso quería exponerlo, no sé ¿qué les parece? ¿No les parece? A mí me parece extraño y curiosísimo que gobiernos que en el nombre de Perón han llegado al poder, nombrando y no voy a decir que se han enriquecido, voy a decir que han logrado la suma del poder y han logrado cosas increíbles que nosotros en tantas luchas ni siquiera lo soñamos. O sea, estuvimos en la trinchera nosotros, formando la resistencia frente a la muerte, frente al soberano de la fuerza violenta de las dictaduras militares. O sea, estuvimos en la tarea. Que no tengan la curiosidad, porque sí saben que existimos, de querer curiosear, aunque sea por curiosidad. ¿Sí? ¿Cómo fueron esas tantas horas amargas que usted compartió con el general? Nunca se le ocurrió a nadie preguntarle. O sea, ¿te imaginan cuántas cosas? No sé, por eso dije que a veces es impropio hablar de uno porque no corresponde. Pero yo ya estoy en el final de mi existencia, o sea que yo no estoy haciendo este video para ver si tengo la recompensa de algo. Para nada, yo tuve la recompensa de haber sido amigo de Perón en el momento más triste y dramático de su vida. Esa fortuna es incalculable, o sea, no puede sopesarla, ni medirla, ni condicionar, no tiene dimensión, o sea, no hay forma de poder buscar comparaciones. Pero sí yo creo que hubiese sido, mejor dicho, pues ya no va a ser, pero hubiese sido tal vez un aporte importante para conocer esas horas, esos tiempos, esos 3 años prácticamente desconocidos del exilio. Así se han tejido una cantidad de relatos, se han tejido de Perón en esto, en el exilio. Pero una cosa es el relato de alguien que cuenta una historia que supuestamente le contaron o que llegó, y otra cosa es haber compartido horas, meses, días interminables de escucharlo, porque no era ir a hablar, escuchar a ese hombre extraordinario. Entonces, yo hoy quería traerles este testimonio. La pregunta, digo, ¿no tendrá curiosidad nadie para averiguar históricamente ese tiempo tan oscuro? Es como si preguntáramos los años de Cristo antes de llegar a la crucifixión, que no se aparece Cristo a los 30 años. Nadie tuvo curiosidad de averiguar dónde estuvo, qué hizo, cómo vivió.
parece que nadie le interesó eso. Entonces yo pregunto ahora, ¿a nadie le puede haber interesado, le habrá interesado esta cantidad de cosas? Que fuimos muy pocos, y los puedo nombrar. Primero, el hombre que lo acompañó, que yo lo conocí, a él que me abrió la puerta del departamento, se llamaba Isaac Gilaberti, que era el chofer del general, ya muerto. Yo conocí a Isabelita a la semana de haber llegado al departamento en Panamá. Después, Rodolfo Martínez es la persona que Perón a mí me envía a él. O sea, Perón me envía a mí a Caracas para que iniciemos la resistencia y ahí me encuentre con Rodolfo Martínez. Era un hombre de confianza del general. Y después otro de nuestra intimidad, estoy hablando de la intimidad, de compartir largas horas, el mayor Pablo Vicente. Ese era el mundo de Perón. La única que vive es Isabelita, en su silencio, recogida, refugiada en España, la primera presidenta constitucional de la República Argentina. Te lo digo bien de frente a la cámara. La primera presidenta constitucional de la República Argentina. El binomio Juan Domingo Perón, Isabel Perón, ganó la elección que llegó a la presidencia del general cuando regresó a la patria con el 75%. Cuando muere Perón, asume la vicepresidenta, elegida por esa multitud, por ese caudal del 72% de la presidencia. Fue la primera presidenta constitucional de la República Argentina, mujer. Esa vive ahora, Isabelita está en España, recluida y en silencio. En fin, yo quería traerte esta reflexión y esa pregunta, digo, ¿no habrá curiosidad? ¿No habrá habido en ningún momento alguien de toda esta gente que ha manoseado el nombre de Perón para llegar y utilizar la voluntad y la simpatía del pueblo para que voten en las elecciones? ¿No habrá ninguno de esos curiosos que quiera saber qué pensaba Perón en el exilio, cuando no estaba en soledad, rodeado de 2 o 3 muchachos, como en el caso nuestro? ¿No crees que es curioso averiguarlo? ¿Será tan intrascendente todo esto? ¿O será toda una farsa? Esta gente que en el nombre de Perón ha llegado y seguirá llegando al gobierno de la República Argentina. Te dejo la pregunta, te dejo el comentario, te voy a poner algunos pequeños recuerdos para que el testimonio de mi palabra sean las sombras, sea la foto de los tiempos. Mañana nos volveremos a ver con otra cosa, seguramente, porque nosotros siempre tenemos algo de qué hablar y algunas cosas pueden ser más interesantes que otras, porque acá los importantes son ustedes. Ustedes son los que hacen el resto de la gran realidad. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.